Bienvenidos, bienvenidas a este segundo bloque de nuestros conversatorios sobre el bienestar integral de la comunidad educativa. La tecnología ha invadido nuestras vidas y eso ha cambiado muchas cosas, la manera de informarnos, la manera de comunicarnos y también la manera en que aprendemos. Los centros educativos tendrán que adaptarse también a esta nueva realidad. Son Mercedes, Roberto, Joan y Agustín quienes van a conversar en esta ocasión, como en las anteriores, sobre este tema. ¿Empezamos por el aula, Mercedes? De acuerdo. Vamos allá. En realidad yo voy a hablar en nombre de los docentes que han estado trabajando durante años y sobre todo en este curso, y nos hemos dado cuenta de que no tenemos relatos para contar el mundo actual ni cómo nos cuentan a nosotros, ¿no? La tecnología va a una velocidad en que no podemos realmente poner palabras ni poner estudios a tiempo y en forma, porque la velocidad de vértigo de la tecnología impide los tiempos que teníamos de la cultura anterior. Entonces yo llevaría un poco a lo que son realmente los docentes, que son contadores de historias. Y os llevaría a la imagen que decía Ángel Gabilondo, que ya no sabemos pensar si no pensamos en imágenes, en series. Tendríamos aquí una hoguera, tendríamos todos un círculo, que es importante también esa posición, donde todos nos vemos las caras, nos podemos mirar, podemos sentir otra energía de las que tú has hablado, de las emociones, de otra manera de percibir el mundo, que no tenemos en nuestra cultura y sí en otras culturas, por ejemplo. Entonces traería la filosofía de la tribu del gran jefe, con los sabios y la gente alrededor, y traería la filosofía africana del Ubuntu, que tanto bien nos ha hecho, que es yo estoy bien porque tú estás bien, pero soy porque somos. Nos necesitamos todos a una sociedad compleja en un momento que no nos contaron, que no hay relatos del pasado, porque ese pasado es tan reciente que no existe. ¿Cómo lo contamos y qué decimos? Hay una gran diferencia en lo que dice la investigación cualitativa, y a mí personalmente me encantó lo de Helen Simons, cuando dice que tú como persona eres una cosa y como profesor muestras otra. Y la gran diferencia que hay entre una cosa y otra es lo que te hace ser mejor o peor docente, más creíble o menos creíble, más tangible o menos tangible para tus alumnos, en esas otras situaciones que no se están explícitas. Entonces yo hablaría en la escuela actual de las plataformas como forzar al profesorado a que tiene que trabajar de una manera determinada, no ya enseñando, sino en la burocracia, que mucho habría que hablar de eso, forzar a que las tres partes fundamentales de una comunidad educativa, que es la parte política, porque está ahí, está el ayuntamiento, está el concejal, están los representantes políticos que legislan, pero también a pie de obra, las familias muy diversas y el alumnado muy diverso, es decir, el arco iris en todas sus connotaciones filosóficas, éticas y estéticas, tendría que estar en la escuela. Y yo diría que la pedagogía de la pregunta de antes ahora tendría que ser el día a día. Nos tenemos que estar preguntando y cuestionando. Entonces, mi mensaje sería un poco que gracias a que estáis los grandes investigadores que habéis abierto nuestros caminos a ese congreso de alfabetización mediática tan bueno que hay en Segovia, que nos hace pensar de otra manera, yo diría que hagamos un reset en septiembre, que recordemos que, como muy bien has dicho, como en la película Pajarico en la parte anterior, o como muy bien has dicho tú, sin actitud y sin cambio no lo hay. Entonces, que nos dejemos de estar con las manos cruzadas, demos un paso al frente absolutamente todos, porque todos algo podemos hacer en función de nuestros talentos y nuestras aptitudes, como siempre dices. Entonces, las aptitudes y el talento al servicio de que tú estés bien para que yo también esté bien. Y tu mirada se cruce con la mía, no con una pantalla. Entonces no diría móvil sí, móvil no, móvil sí, pero ¿para qué? Muchas y gracias, ahora le vamos a pasar la palabra a Agustín, porque claro, este congreso viene en el sabio de Agustín. Por alusiones. Que plantea Mercedes, sobre todo porque la base de la educación, pero también la base de la democracia tiene que estar en la educación y en esos centros educativos, en esos profesionales de la educación que trabajan con perlas útiles para su generalización en todo el sistema educativo. Pero yo creo que de todo lo que ha dicho Mercedes, yo solo querría ser muy breve, resaltando sobre todo el tema de esa regeneración democrática que está en boga en estos momentos, ¿no? Una regeneración democrática que afecta a valores éticos, a lo que es una estética de la comunicación, para componer esa visión de la política de servicio al bien común. Y esa visión de la política de servicio al bien común no es algo que queda fuera de los ciudadanos, del sistema educativo, es algo que es transversal a todo. Y en ese sentido a mí me parece fundamental que se vuelva la mirada
a valorar realmente a los profesores de todos los niveles educativos, que es lo que no estamos haciendo. Se nos llena la boca de hablar de educación, de cómo la comunicación tiene que servir también a la educación, pero luego en la práctica no estamos poniendo en primer nivel a los profesores y profesoras del sistema educativo. Yo quería completar algo claro. De lo que ha dicho Mercedes y Agustín. Cuando llegan muchos estudiantes a la universidad, tienen una gran dificultad para contar historias, para contar relatos. Y esta competencia tienen que realmente desarrollarla en primaria y secundaria, sobre todo. En la universidad nos encontramos estudiantes con serios problemas para contar historias, para escribir, para incluso resumir una historia, se pierden en su propio relato. Tratamos de darle algunas pistas sobre storytelling, es decir, cómo contar historias, cuáles son los elementos básicos de contar historias. Esta cuestión sería mucho más fácil si fuese potenciada mucho más que lo estáis haciendo, pero es insuficiente aún en los niveles primarios, primario y secundario. La base de una historia es saberla contar, saberla narrar, y de pronto que tengan conciencia de la noción de tiempo y espacio en el relato. Es una de las cosas que creo que la comunidad educativa tiene que, en general, saber contar historias basadas en esas dos dimensiones, el tiempo y el espacio. Muchas gracias, Roberto. Creo que Joan puede decirnos algo más sobre estas cuestiones que estamos hablando. Sí, aunque en este caso, más que centrarme en el relato, como Mercedes habló de la comunidad educativa como ese arco iris, ¿no? Y Agustín hacía incidencia en el aspecto de la recuperación democrática, yo pensaba en la necesidad, va en coherencia creo con todo, en la necesidad de conceder más la voz a los alumnos y a las alumnas, ¿no? Y de conceder mayor protagonismo a su propia vida. Creo que en la educación mediática estamos muy acostumbrados a que los alumnos hablen sobre los productos, una noticia, un TikTok, un mensaje de las redes, una serie, y no que los productos hablen sobre los alumnos. Es decir, creo que trabajamos muchos qué opinamos sobre el producto y muy poco qué dice el producto sobre nosotros. Es decir, trabajar a partir de las reacciones que cualquier elemento o contenido mediático suscita, ¿no? Convertirlo en materia prima, ¿no? Que reacción me suscita a cualquier nivel, ideológico, ético, estético, de sensibilidad, etcétera, etcétera. ¿Qué contradicciones de mí mismo o de mí misma pone de manifiesto? Porque por un lado siento una cosa o pienso una pero siento otra, etcétera. Creo que recuperar esto es imprescindible también para recuperar la democracia, ¿no? Y para conceder un mayor protagonismo a la vida, o que sea el punto de partida de la educación. Sin duda. Y muchas veces para conocernos a nosotros mismos e incluso para conocer también a aquellas personas con las que convivimos, nos hace falta ese espacio también, ¿no? A alejarnos. Y eso que nos ayude a contar historia y a vernos como somos. En ese sentido, para acabar, me gustaría compartir con vosotros un relato, que es un relato precioso. Está en el libro de los abrazos, de Eduardo Galeano, y cuenta la historia de un señor que subió al cielo. Y cuando regresó, todos querían conocer qué había visto. Entonces él describió la tierra vista desde arriba como un mar de fueguecitos. Ese mar de fueguecitos eran las almas de cada una de las personas y las identificaba con fuegos chiquititos, fuegos grandes, fuegos de muchos colores, unos que eran simplemente una chispa y casi se apagaban con mirarlos, y otros que eran inmensos que se avivaban con el aire. Pues un poco sabernos
conocernos, saber qué tipo de fuego somos, saber qué tipo de fuego es la persona que nos acompaña, con quien estamos compartiendo fuego y conversación, para en función de eso intentar concedernos las mejores situaciones posibles para conseguir ese bienestar integral que queremos para toda la comunidad educativa. Mil gracias por vuestras reflexiones y seguimos en el grupo 3. Gracias. Gracias.